como deseábamos hacer. Quizás esta era nuestra postal navideña para ustedes, la del grupo de canto y la de la rondalla, pues ofreciéndoles lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer. Cantar, pues eso, ahora luego nos haremos una foto para felicitar las fiestas en el Perú. Y les decía eso. Para mí pues siempre también es un gozo muy grande juntarnos a todos, estar con ellos, disfrutar de este momento. Y siempre digo que somos una gran familia y así es. Y bueno, aquí lo estamos expresando en el escenario. También con nuestra rondalla que también nos ha acompañado, dirigida por el maestro Jesús Moleón. Y pido a las cantadoras que están de pie que se aparten un poquito para que les aplaudan bien fuerte y para que lo vean. Para nosotros es un gozo que nos acompañe y también que Jesús haya incorporado alumnos de la escuela y tengamos a esta gente tan joven y tan maja y con tanta ganas y ilusión de tocar la flauta y de acompañarnos en los villancicos. Y ahora vamos a empezar ese villancico con el que empezó todo. Todo empezó con el villancico de la Pampompa, hace no sé ya exactamente 2 años, pero fue el villancico con el que empezamos. Así que a lo mejor que para casi cerrar, que luego nos espera un momento especial, el villancico de la Pampompa tiene un vierte que es popular también de Tarazón, Zaragoza.
No hemos terminado, nos queda el último. El último, que es el de todos, además. ¿Vale? Lo sabéis todos. Lo tenéis que cantar todos. Y nos tenéis que echar una mano todos. Es un popurrí de villancicos populares. Y en cuanto escuchen la música, les haremos las pistas de por dónde van los tiros. Así que, por favor, ese canto, porque es la manera en que queremos acabar. Cantando todos juntos, ¿de acuerdo? Así que vamos allá con este popurrí de villancicos populares. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes también, que nos han acompañado también. En este último villancico. El presidente me ha contado antes que por favor recordarse que los niños que quieran participar en la cabalgata, pues que han de hacerlo vestidos de pastorcitos y que empezará a las 5 de la tarde. ¿Vale? Pueden pedir información ahí. Y solo nos resta rondalla y cantadores. Pues desearles a todos una muy feliz Navidad, desear que hayan pasado una agradable velada, una agradable tarde en nuestra compañía con estos villancicos y emplazarles pues a ver si el año que viene conseguimos hacerlo más amplio, mejor y más bonito. Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos.